Dios les bendiga y les guarde en abundancia y continuamente a entrar en tema, y para ello quiero invitarte a que busquemos en nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Y dice de la siguiente manera: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a repetirlo. Dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. En esta mañana disertaremos acerca de el encargo de Pablo a Timoteo. El encargo de Pablo a Timoteo. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias por tu palabra, que transforma las vidas de aquellos que la reciben. Te rogamos en esta hora que tú, Señor, ilumines nuestro entendimiento. Que el Espíritu Santo, Señor, aclare, despeje toda duda. Que tu Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad, tal como tú lo has prometido en tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén y amén. Bien, debemos de recordar que en su segundo viaje por toda la zona de Galacia, al llegar a Listra, Pablo tomó a Timoteo como discípulo y colaborador. Era hijo de padre griego, pero de madre judía. Y era discípulo, era creyente, ya había escuchado del Señor. Y cuando Pablo, que estaba predicando por toda esa zona de Galacia, por Derbe, al llegar a Listra, ve a este discípulo y lo toma y lo acoge como un colaborador y como su discípulo. Y se embarca Timoteo con Pablo a las misiones, a llevar el evangelio por todo el mundo, cumpliendo el mandamiento que el Señor nos ha dejado a todos. Bueno, con el pasar del tiempo, Timoteo se constituyó en pastor en Éfeso. Timoteo llegó a ser un pastor o el pastor de la iglesia en la ciudad de Éfeso, en Asia. Y Pablo le escribe a Timoteo alrededor del año 64 después de Cristo. Y le escribe esta carta, la primera carta a Timoteo y la segunda, de una manera de guiar a Timoteo en su responsabilidad como líder cristiano. Así que esta carta, la primera y la segunda de Timoteo, son importantes para la guianza y dirección de todo líder y para la guianza y dirección de todo creyente. Entonces, Pablo le envía esta carta desde la cárcel a su discípulo Timoteo, quien era líder en la iglesia, y le dice que guarde lo que se le ha encomendado. Es entonces cuando nosotros debemos de preguntarnos qué es lo que Pablo le ha encomendado a Timoteo, o qué era lo que Dios, la palabra, le ha encomendado a Timoteo que guarde. Y lo primero que al estudiar la epístola que encontramos
es que hay un encargo a Timoteo sobre la doctrina. Hay un encargo sobre la doctrina. Y el encargo que Pablo le da, o Dios le da a Timoteo sobre la doctrina, es que hay que guardarla. Cuando leemos Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Podemos notar entonces que hay un énfasis en Pablo al escribirle, diciéndole que el encargo que tiene Timoteo es guardar la doctrina. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Como podemos ver, Pablo le insiste a Timoteo acerca de la doctrina. Le dice que si él enseña lo que se le ha encomendado, lo que se le ha enseñado, él estará entonces bien nutrido con las palabras de la fe, es decir, con la doctrina. Y le dice que debe seguirla. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué guardar la doctrina? ¿O por qué Pablo le escribe a Timoteo que debe guardar la doctrina? ¿Cuál es la razón de que Pablo le haya hecho este encargo a Timoteo? Bueno, la primera razón es porque habían, y hoy también en nuestros días, hay gente que enseña diferente doctrina. Cuando leemos Primera de Timoteo, en el capítulo 1, verso 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, como vemos, hay gente que enseña diferente doctrina. Y hoy muchas iglesias están llenas de diferentes doctrinas. ¿Cuál es la razón? No se ha guardado la doctrina, no se ha guardado la palabra. El encargo que no solamente Pablo le da a Timoteo, sino que Dios nos ha dado, porque en Mateo 28, 19 y 20, el Señor dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hay que guardar la doctrina. Y hoy están enseñando diferentes doctrinas, como en los tiempos de Timoteo. Ahora, ¿por qué esta encomienda de guardar la doctrina? Porque también hay algunos que se desvían. Cuando leemos Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice: de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, hay algunos que se desvían. No solamente que algunos enseñan diferentes doctrinas, sino que algunos se desvían. Y lo mismo nos lo dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 20 y 21, que dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Entonces podemos ver que la encomienda que le hace Pablo de guardar la doctrina es para que algunos no enseñen diferente doctrina, y porque hay quienes se desvían de la verdadera doctrina. Pero también hay quienes se oponen a la doctrina, a la verdadera doctrina, a la sana doctrina. Y vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice de la siguiente manera:
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hay quienes se oponen a la sana doctrina. Entonces, ¿por qué guardar la doctrina? Porque hay algunos que enseñan diferente doctrina, porque hay algunos que se desvían, porque hay algunos que se oponen y porque hay algunos que apostatan de la doctrina. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces podemos ver que la razón es para guardar la doctrina es que algunos enseñan diferente doctrina, algunos se desvían, algunos se oponen y algunos apostatan. Entonces, esa es la razón por lo cual el encargo de Pablo hacia Timoteo es sobre guardar la doctrina. Pero no solamente le encarga guardarla, sino también el encargo está en promoverla. En 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces hay que enseñarla, no basta con guardarla, sino enseñarla. Hay que promover la sana doctrina. En 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces hay que enseñar la verdadera doctrina, hay que promoverla. No podemos dejarla estancada o escondida. No, la verdadera doctrina hay que sacarla a la luz, hay que proclamarla, hay que difundirla. Hay que propagarla por todos lados, a diestra y a siniestra. A hablarle al que esté enfrente de nosotros acerca de la sana doctrina. Ese es un encargo que Pablo le dio a Timoteo y que el Señor nos está dando a nosotros, que nos lo recuerda hoy a cada uno de nosotros. Ahora, el otro encargo que Pablo le da a Timoteo, pastor en ese momento en Éfeso, es un encargo sobre el liderazgo. Pablo instruye a Timoteo a que se rodee de líderes idóneos. No cualquiera puede ser líder. No cualquiera tiene un llamado al liderazgo. Y Pablo le dice a Timoteo esto: rodéate de líderes idóneos, de líderes que tengan el llamamiento, de líderes que tengan su corazón en Dios para que amen la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo vivió la experiencia de tener líderes que fallaron. ¿Y cómo vemos esto hoy? Gente que no tiene llamado, gente que no tiene el amor a Dios estando en un puesto de liderazgo, gente que no ama la obra de Dios. Pablo tuvo esta experiencia, esta triste experiencia, porque un líder que se rodea de líderes no aptos, no idóneos, vive la experiencia de tener líderes que fallan. Y tenemos ejemplo de ello. Pablo menciona a Demas, un hombre que estuvo con él difundiendo la palabra, era un colaborador, pero también Pablo escribe que Demas me ha abandonado amando este mundo. ¿Cuántos líderes, compañeros, gente que uno ha puesto en cargo, se ha ido abandonando la obra, abandonando al Señor por los placeres de esta vida, amando este mundo? Pablo habla de Himeneo y Alejandro, hombres que también empezaron a
predicar otras cosas después de haber experimentado la verdad de la palabra, de conocerla, de tener a Pablo como maestro y ellos sus discípulos llamados al liderazgo, y después empezaron a hablar falsas doctrinas. Entonces, Pablo vivió la experiencia de tener líderes que fallaron. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, Pablo hace una lista de los requerimientos que debe cumplir un líder. Y un líder no puede ser cualquiera. Y Pablo dice en el verso 2, pero es necesario. Él dice, es necesario. Esto quiere decir que es importante que la persona que uno va a llamar como líder cumpla con todos esos requisitos que aparecen en el capítulo 3. Dice, es necesario. O sea, debe tenerlos. Luego, en 1 Timoteo 3:8, Pablo también dice, cuando habla también de los líderes como los diáconos, él dice en el verso 8, deben ser, usa la palabra deben ser. O sea, es tener una conducta acorde a lo que Pablo está diciendo. Entonces, no solamente es necesario, sino que deben ser. Y en el capítulo 3, verso 10, Pablo dice, también sean sometidos a prueba primero. O sea, no podemos llamar a gente al ministerio, al liderazgo, sin ser probados. Primero deben de probarse. Entonces, Pablo encomienda a Timoteo, o le encarga acerca de la sana doctrina, le encarga a que se rodee de líderes aptos, de líderes idóneos. Y lo tercero es que le encarga sobre la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia debe orar, que él debe estar al frente de una iglesia que ore. Y por tal motivo es que le escribe en el capítulo 2 acerca de la oración, les da una instrucción y les dice que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Entonces, una iglesia que ore. Pablo le encarga a Timoteo que lidere, que esté al frente de una iglesia que ore. Importante. Pablo también le dice acerca de la iglesia que también él como líder aplique la disciplina requerida dentro de la iglesia. En 1 Timoteo 5:1 le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Pablo le está hablando a Timoteo de que debe aplicar disciplina, de que debe exhortar, corregir con amor, pero que debe corregir los errores y los pecados. El error de nuestro tiempo es que muchos no corrigen el pecado, ni los errores. No, hay que corregirlos. Todo pecado y todo error hay que corregirlo dentro de la iglesia, pero hay que hacerlo con amor, pero hay que corregirlo. Pablo también le habla a Timoteo sobre la iglesia, que el encargo que le da es que debe ser una iglesia sin preferencias, una iglesia sin parcialidad. En 1 Timoteo, capítulo 5, 21, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, Pablo le dice a Timoteo que sea un líder imparcial, que no haya preferencias en la iglesia.
y le encarga acerca de una iglesia donde velen y cuiden por cada creyente. O sea, una iglesia donde unos se preocupen por los otros y los otros por los unos. O sea, todos preocupados por todos. Una iglesia donde se regule también la forma de vestir y la forma de conducirse. Para eso, Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9, da instrucciones acerca de la vestimenta. Él dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Entonces, esa es la norma para que el creyente se vista, no solamente en la mujer, sino también en el hombre. El creyente debe vestirse de una manera decorosa, con pudor y con modestia. Esa es la regla para la vestimenta. Entonces, Pablo le da estos encargos a Timoteo sobre la iglesia. Entonces, como vemos, el encargo que Pablo le da a Timoteo es sobre la doctrina, sobre los líderes de quien se rodea, sobre la iglesia y, como último, pero no menos importante, es el encargo que Pablo le da sobre su vida. En 1 de Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Le dice, ten cuidado de ti mismo. Y ten cuidado de ti mismo le está hablando, cuídate en el área moral. En 2 de Timoteo 2:22 y en 1 de Timoteo 5:22, Pablo exhorta a Timoteo diciéndole, huye de las pasiones juveniles. O sea, le está diciendo, cuídate en el aspecto moral. Pero también le dice, cuídate de la avaricia, del dinero. Y no que el dinero es malo, sino el amor al dinero es lo malo. En 1 Timoteo 6, del 9 al 11, habla de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, cuídate en lo moral, cuídate de la avaricia, del amor al dinero, y cuídate del orgullo. 1 de Timoteo 3:6, que es decir, que no se envanezca su corazón por el puesto de liderazgo que tiene. Entonces, el encargo que Dios nos da también a todos nosotros es cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos en lo moral, cuidarnos en las cosas materiales, de la avaricia, y cuidarnos del orgullo, de que la fama o la importancia del puesto que tenemos se nos suba a la cabeza. De eso tenemos que cuidarnos. Pablo le habla de cómo conducirse en la iglesia. En 1 de Timoteo 3:15 le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En 1 de Timoteo 4:11 y 12 le dice que sea ejemplo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le manda a estar ocupado, activo, trabajando. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y también Pablo le dice en el verso 14, aviva el don que está en ti. Te dice, no descuides el don que hay en ti. Entonces, cuando Pablo le encarga a Timoteo sobre su vida, que guarde las cosas que le ha hablado sobre su vida, es que tenga cuidado de sí mismo, que se cuide de lo moral, del amor al dinero, del orgullo, que sepa cómo conducirse en la iglesia. Y esto no significa que fuera de la iglesia se va a comportar de distinta manera, sino que dentro de la iglesia, en la iglesia, hay un comportamiento especial. Significa también ser ejemplo, no solamente a los creyentes, sino a la gente de afuera, y estar
ocupado, activo y trabajando en la obra, avivando el don que ha sido derramado en su vida. Todas estas cosas es lo que Pablo le recomienda a Timoteo que debe guardar. Es el encargo que Pablo le da a Timoteo, pero es también el encargo que Dios nos da a nosotros hoy. Es el encargo que Dios pide a sus hijos que tengan y que guarden. Así que vamos a orar y a decirle a Dios que nos ayude a guardar lo que Él nos ha encomendado. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos en esta hora tu maravillosa misericordia y bondad sobre nuestras vidas. Pedimos que tú, Señor, toques nuestros corazones y nos ayudes a guardar las cosas que tú nos has encomendado. Ayúdanos a guardar la sana doctrina, a guardarla, a promoverla, a vivirla, a rodearnos de líderes idóneos, a guardar, a velar, a poner por práctica todas las cosas que tú has mandado a la iglesia y también a cuidarnos a nosotros mismos. Que tú nos ayudes, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.